bienvenidos y disfruten a estos grandes disertantes. Claudio, Bueno, gracias. buenas tardes. Enormemente gracias por No, participar de verdad con nosotros que recién arrancamos. De no, verdad, mil gracias. por favor. El agradecido soy yo, espero que me escuchen bien. Eh, Voy a compartir una presentación ahora, si les parece bien, para arrancar con la charla, ¿sí? Vamos a... Espérenme un segundito, por favor. Muy bien. ¿La están viendo bien? Sí, Claudio, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, bueno. En tiempos de crisis de los zoológicos en los países en desarrollo como el nuestro, me pareció atinado, oportuno, compartir con ustedes, con todos los que nos están viendo, algunas, algunas reflexiones, algunos hechos, para que podamos tratar de ayudar a quienes tienen la intención de que nos vaya mejor. Entonces, primero quiero dedicar esta charla al doctor, el médico veterinario Fidel Baschetto, porque hace 20 años, él publicó, exactamente 20 años, él publicó este libro, Repensando los zoológicos de la Argentina, en un momento en que no era, la crisis que se venía encima no era una obviedad, era una cosa que podían vislumbrar unos pocos, y entre esos pocos estuvo Fidel Baschetto, que publicó este libro que se puede descargar gratis de internet, tiene esa generosidad también, y que considero que pasó casi desapercibido, pero curiosamente donde no tenía que haber pasado desapercibido, que es en las personas y en las instituciones dedicadas a la conservación ex situ. No solo pasó desapercibido, diría que fue ninguneado porque decía muchas cosas que no eran gratas a los oídos de la mayoría de los directores o directivos de los zoológicos de aquel momento, del año 2000. Así que va para él esta charla y le mando un abrazo. A ver, crisis hubo muchas a lo largo de la historia humana. Cuando uno visita sitios arqueológicos, no solo este de Turquía, sino los de América, va a darse cuenta que ha habido muchas civilizaciones que, así como nacieron, se desarrollaron, alcanzaron un apogeo, también conocieron la decadencia y hasta su desaparición. Pero tenemos un correlato de esto en las 5 extinciones masivas que asolaron la Tierra. O sea que también, además de las crisis culturales, hemos visto o conocemos distintas crisis en materia biológica. Ahora bien, pero desde los tiempos modernos, es decir, desde que el hombre blanco llega a América, acompañado de los grandes inventos, con el auge de las colonias o el colonialismo, estamos asistiendo de ahí para acá, en los últimos 5 siglos, a una crisis global, desde todo punto de vista, no solamente ambiental, sino cultural, ética, económica, humanística, sin precedentes. Cuando uno revisa imágenes de esta crisis, ya sea en África o en el Gran Chaco americano, en la foto del centro de arriba, ya sea en países totalmente subdesarrollados socioeconómicamente, como en países muy desarrollados, vemos algunas atrocidades. Sabemos, gracias al proyecto de Catalog of Life, el catálogo de la vida, que en este momento tenemos más de 1.800.000 especies validadas, es decir, especies que más de 3.000 taxónomos
basados en unas 270 bases de datos, aceptan que estas especies son válidas, especies que tienen especímenes conservados en los museos de historia natural como testimonios testimonios materiales de su existencia. A esas tenemos que sumarle unas 63.000 y pico de especies que sabemos están extintas, pero por causas no humanas, es decir, antes del Holoceno. Muy bien. También sabemos, gracias a la IUCN, la Unión Mundial para la Naturaleza, que de ese 1.800.000 especies se han podido categorizar apenas 100.000. Lo alarmante es que el 30% de esas especies catalogadas fueron ubicadas en algunas de las categorías que consideramos amenazadas de extinción. Y cuando uno revisa cuáles son los porcentajes para distintos grupos, realmente estamos asistiendo a una crisis de la conservación de la biodiversidad bastante alarmante. Pensar que el 40% de los anfibios del mundo están amenazados no es un dato menor. Un 25%, un cuarto de los mamíferos de todo el mundo. Entonces, cuando uno revisa estos datos, realmente tenemos que pensar en que nuestro país no es ajeno a esa crisis. De hecho, de esas 30.000 especies que están amenazadas a nivel mundial, hay 300 al menos que están presentes en la Argentina. También sabemos que hay cerca de 1.000 que ya están extintas por causas directas o indirectas del ser humano. Cuando uno revisa esa lista de especies extinguidas, esa lista está disponible en el sitio de la UICN. Ustedes pueden googlear, poner Red List, lista roja, más IUCN, y van a poder acceder a la base de datos donde pueden ver la lista de especies extinguidas como la lista de especies amenazadas. En este caso estamos viendo la gran vaca marina de Steller, el tilacino, la rana dorada de Costa Rica y una de las especies de dodos extintas. En nuestro país tenemos extinciones ya documentadas. Hay 2 cánidos, el zorro lobo de las Islas Malvinas, ustedes están viendo uno de los ejemplares montados que están en los museos de Europa, en la Argentina no hay resto de esta especie, y también de otro cánido, Ducicio navus, del cual sabemos poco, pero sabemos que ha compartido también su historia natural con el humano, porque se han encontrado en excavaciones, se han encontrado restos de ambas especies. En tiempos más recientes desapareció el guacamayo azul, el guajoví de los guaraníes, del cual solamente queda un único espécimen en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Después no tenemos otros restos, todos los que ven ustedes ahí son del Museo de Berlín, del Museo de Historia Natural de París. El ejemplar que tenemos en la Argentina es un espécimen, una piel de estudio, como la que está en la foto superior. También tenemos especies casi ignotas, diría, para todos los argentinos, como este pequeño coleóptero acuático, Rantus orbigny, dedicado al gran Alcides Orbigny, el gran naturalista, que nos dejó esos 4 tomos fabulosos de Viaje a la América Meridional. Y también tenemos 2 especies extintas de los caracoles acuáticos que vivían en los rápidos de Apipé, sepultados los rápidos por la represa Yacyretá. Sabemos también que hay otras especies que luchan por su vida, otras 3 especies de ese mismo grupo de caracoles, de la familia Tiaride, y también un cenecio endémico de la Sierra de la Ventana, que hoy sobrevive gracias a un jardín botánico dependiente de la Universidad Nacional del Sur. Cuando uno revisa la situación ambiental de la Argentina, recorre las ecorregiones, las distintas ecorregiones, se va a llevar, ninguna sorpresa diría, se va a llevar un panorama de lo que está sucediendo con las ecorregiones del país, con las ecorregiones y su biodiversidad, la diversidad ecosistémica específica y genética que contienen. Entonces, esas imágenes que son bastante ingratas para aquel que tiene
la posibilidad de esos encuentros, nos van a revelar cuánto trabajo tenemos por delante, cuántos desafíos. A veces uno cree que cuando uno logra crear un área protegida, es misión cumplida y ya puede desentenderse y pasamos a otra etapa. Pero la verdad es que no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia, porque les muestro esto que está, no está en el gran Chaco americano, ni en los lugares más recónditos de las yungas, sino que esto sucedió en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de la capital de todos los argentinos, donde en una reserva natural, de un año a otro, se desmontó no solamente un pequeño relicto que quedaba de Espinal con talas, coronillos, montes, con ombúes, sino que en ese lugar justamente había un asentamiento arqueológico de vital importancia para la comprensión del poblamiento en esta región de América. Digo esto porque no se puede bajar la guardia, ¿no? Y esto pasa, no es que pasa silenciosamente y nadie lo advirtió, no, los vecinos, pasó algo muy importante, los vecinos salieron en defensa de este lugar, pero no alcanzó a detenerse la destrucción. Y cuando revisamos las noticias, cada tanto vemos estas cosas que pasan, donde grandes cargamentos de animales vivos son traficados desde y hacia la Argentina. Entonces, cuando uno revisa las causas de los problemas ambientales, yo diría que la gran causa de todos los problemas es la forma en que estructuramos el pensamiento. Ahí está la gran causa. De ahí después uno puede desprender qué valores nos faltan o qué valores humanos estamos subdesarrollando, cuál es nuestra concepción en relación con la naturaleza. Y hay mucha gente que realmente padece de un mal psiquiátrico o psicológico severo y cree que no forma parte de ella. El aumento alegre, despreocupado de la población humana, que es un aumento cual y cuantitativo. No solamente hay más personas, sino que cada vez las personas quieren vivir consumiendo más recursos. Es decir, que acá aparece asociado al estilo de vida, donde prácticamente no nos interesa la austeridad. Y también podemos sumar dentro de esa estructura de pensamiento que no estamos acostumbrados a planificar, que no hay una visión de hacia dónde queremos ir para ser consecuentes con esa visión. Entonces, estas causas desencadenan un menú bastante amplio de problemas. No se los voy a mencionar porque ahí los pueden ver ustedes, pero son muchos. Yo arrancaría con el consumismo, seguiría después con la concepción de modelos de desarrollo o planes económicos que desconocen la capacidad de resiliencia o de recuperación de los recursos naturales, el cortoplacismo. Y de ahí se pueden desprender después las técnicas de aprovechamiento agropecuario no sostenibles, la construcción de grandes obras como las represas del río Santa Cruz, de altísimo impacto ambiental y bajísimo rédito económico o energético, la expansión desmedida de la frontera urbana, no solamente de la agrícola, la deforestación de la cual en estos días de cuarentena hemos recibido noticias en el Chaco salteño, por ejemplo, planes de educación arcaicos, por no decir prehistóricos, donde los valores brillan por su ausencia. Cualquier alumno en la Argentina aprende a leer y a escribir, pero no aprende a amar la literatura, no aprende a amar la poesía, a amar un ensayo. Por eso la gente no lee ni escribe después, o escribe mal, que es peor. Tenemos un marco normativo que es muy grande, no es que estamos acéfalos en esta materia, sin embargo, adolecemos del cumplimiento, de la sanción a las infracciones o delitos que se cometen contra ese marco normativo. Entonces esta situación casi caótica trae consecuencias, obviamente, la naturaleza reconoce que hay causas y efectos, y entre los efectos que tenemos, la reducción de las grandes ecorregiones. Cuando uno ve el mapa de las ecorregiones de Argentina, tiene que hacer una aclaración muy importante.
que lo que estamos viendo es una estimación de lo que hubo cubriendo el paisaje argentino. Hoy lo que queda de eso no es todo lo que está pintado en 18 colores diferentes. No. Hoy lo que estamos viendo es lo que queda de todo eso, con ambientes muy fragmentados, discontinuos, aislados unos de otros, en parches a veces tan pequeños que ya no son viables desde el punto de vista de la conservación. Tenemos un gran número de especies amenazadas y extintas, sobre todo amenazadas, porque una escala son las especies amenazadas a nivel global, pero después a nivel local o regional tenemos especies extinguidas y especies amenazadas también, por supuesto. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo. La nutria gigante, Peronura brasiliensis, está extinta en Argentina, pero hay por suerte poblaciones de la misma especie en otros países de Latinoamérica. Es decir, tenemos extinciones locales y por eso, digamos, nuestra lista, digamos, nuestra lista propia está nutrida de los saberes, por suerte, de las grandes instituciones referenciales. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son las especies amenazadas de mamíferos, los invito a visitar la página de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, la SAREM, y ahí van a poder ver las categorizaciones de todos los mamíferos de la Argentina. Son, en este momento, casi 410 especies. Lo mismo ha hecho Aves Argentinas con las 1050 especies de aves, la Asociación Herpetológica Argentina con los anfibios y reptiles, e incluso también con planes de acción como para los anfibios, un documento muy valioso que puede ser aprovechado, descargado, estudiado y que puede orientar muchas decisiones. Entonces, con esa pérdida, el deterioro de la salud de los ecosistemas, de la riqueza de especies de esos ecosistemas, vamos perdiendo bienes y servicios ambientales. Bienes, llamamos a los beneficios directos, tangibles, maderas, cueros, pieles, carnes, y lo más grave son los servicios ecosistémicos, que por ser invisibles, silenciosos, cotidianos y sobre todas las cosas gratuitos, no los valoramos. No valoramos cómo se produce oxígeno, cómo se retienen, cómo los ecosistemas contribuyen a mantener una estabilidad climática, a producir fauna, a regular hidrológicamente los ecosistemas inundables. Bueno, la verdad es que como no llega la factura a fin de mes, esos servicios pareciera que no existieran, pero existen, son valiosos, tan valiosos que no podemos prescindir de ellos. Por supuesto que viene a la cola de todo esto el aumento de la pobreza y de la indigencia. Argentina tiene un 40% de pobres, ya lo deben saber casi todos, y un tercio de esos pobres son indigentes, es decir, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas mínimas. ¿Mm? Así que no estamos hablando de conservar la naturaleza como algo romántico, empático con las especies amenazadas. No, es superadora todo eso. Eso está, pero es muy superador la crisis. Para hacer frente a esta crisis, los estados, los países, tienen un abanico de instituciones a las cuales pueden recurrir. Instituciones que nosotros categorizamos, normalmente clasificamos, instituciones in situ, en las cuales las áreas protegidas emergen como la caballería, en defensa de la biodiversidad, de la custodia de los bienes y de los servicios, las áreas protegidas junto con los corredores biológicos, porque hoy necesitamos conectar un área con otra. Sabemos que como islas, en forma totalmente desvinculadas, corren peligro. Pero además de las instituciones de conservación in situ, tenemos otro paquete, el de las instituciones de conservación ex situ, donde ahí aparecen los zoológicos, los oceanarios, acuarios, serpentarios, mariposarios, los museos de historia natural o de ciencias naturales, los centros de rescate y rehabilitación, los bancos de germoplasma, los jardines botánicos, desde luego. Así que estas instituciones, tanto las de conservación in situ como ex situ, pueden ser de los gobiernos, de instituciones oficiales, pueden ser privadas, a manos de empresas, o pueden estar también manejadas por organizaciones del tercer sector o del sector social o de bien público. Ahora bien, tanto las instituciones de conservación in situ como la ex situ tienen la misión de desarrollar los mismos objetivos. Fíjense qué curioso, o no tanto, pero
Pero muchas veces esto no es observado de esta manera. Se creen que cada institución tiene que revisar cuáles son los objetivos a desarrollar. Pero en realidad, todas estas instituciones tienen que hacer conservación, tienen que generar programas de conservación de especies, de ecosistemas y de genes, es decir, de la biodiversidad. Tienen que desarrollar programas de educación ambiental, tienen que generar conocimiento científico, tienen que asegurar, cuando mantienen seres vivos bajo su custodia, sean hongos, plantas o animales, tienen que asegurarse sus condiciones de bienestar. Cuando además en sus espacios mantienen bienes de valor cultural o patrimonial, tienen que resguardarlo. Y por último, pueden hacer recreación, contribuir con la recreación pública, en medida que esto no amenace, no perjudique, no obstaculice el cumplimiento de los objetivos anteriores, que son desde ya, los más importantes. Muy bien. Entre esas instituciones decíamos que estaban los zoológicos. Muy bien. Cuando uno revisa la historia de cualquiera de este tipo de instituciones, ya sean museos, áreas protegidas, zoológicos, el surgimiento de todas estas instituciones no es una línea recta, no es una secuencia inmediata con cortes abruptos. Hay transiciones, es decir, cuando uno revisa la historia de las áreas protegidas, se tiene que remontar a los cotos de caza. Y de ahí en más llegamos a tener hoy áreas protegidas absolutamente intangibles. Es decir, que entre el origen de esas instituciones y el hoy, hay en el medio una recorrida que, como les dije, no siempre es lineal, y donde una etapa normalmente ejerce una influencia sobre la siguiente. Cuando revisamos la historia de los zoológicos surgen a fines del siglo XVIII, y cuando miramos para atrás, ¿dónde están esos antecedentes? En las colecciones de animales vivos que tenían los monarcas, los reyes, los emperadores, los faraones, en el mundo antiguo. En Hierápolis, por ejemplo, hace más de 3.500 años antes de Cristo, había lo que hoy llamaríamos una colección de animales, no un zoológico, una colección de animales. Entre esos animales había hipopótamos, había elefantes, leopardos. Esto lo sabemos no solamente por el arte que acompaña las tumbas de la nobleza egipcia. Esto también lo sabemos por lo que nos dicen los sitios arqueológicos a través de sus excavaciones y a través del trabajo de los arqueólogos. Es decir, que en estos sitios, como Hierápolis, se han encontrado los restos de esas colecciones, incluso con restos óseos de elefantes, con el contenido estomacal que se pudo deducir que estos animales eran jóvenes y estaban siendo alimentados por personas, ¿no?, que estaban comiendo plantas silvestres no cultivadas. De ahí para acá, digamos, cuando digo para acá, pasamos por distintos momentos. En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII y XIX, muchas naciones tenían sus cortes, o sus reyes, sus monarcas, sus emperadores, tenían colecciones de animales que las mantenían como si fueran lo que llamamos los gabinetes de historia natural. Es decir, así como existían los estudiólogos o los gabinetes de curiosidades culturales, había un correlato con la historia natural. Entonces, en aquellos años donde fueron los años de la expansión del colonialismo, parte de los objetivos que tenían estas colecciones eran hacer ostentación de poder, era mostrar todo lo que había dentro de los confines del imperio o del reino. Entonces, se mantenían animales vivos, normalmente en condiciones de confinamiento atroz, con espacios reducidos, con reja, por supuesto, donde no había una finalidad ni científica ni educativa, donde unos pocos aprovechaban esto científicamente. Y no es una novedad, eso no nació en el siglo XVIII con la Ilustración. No. Esto es más antiguo, porque el mismo Aristóteles se nutría de las colecciones de animales vivos que había en Alejandría para después escribir su famosa Historia Natural, con muchos tomos, donde nos describe la fauna que ya se conocía desde el mundo antiguo. Así llegamos al siglo XX,
donde en las primeras décadas del siglo XX ya se va consolidando la idea de desarrollar esas colecciones de animales vivos como zoológicos, es decir, con la palabra zoológico asociada, zoo de animales, y lógico de logos, estudio, ¿no? Tratado, es decir, para estudiar los animales. Hay que entender y ubicarse también en la época. A principios del siglo XX no existía la crisis ambiental que hoy estamos viendo. Entonces no había un desvelo por la conservación, palabra que no existía en la jerga popular. Entonces, ¿cuál era el desvelo? El conocimiento, tratar de reconocer qué especies estaban compartiendo los nuevos territorios con el surgimiento de las naciones. Fue el caso argentino, cuando se crea el Zoológico de Buenos Aires a fines del siglo XIX, a instancias de Sarmiento, se pone al frente de esa institución a uno de los más grandes naturalistas de todos los tiempos de la Argentina, Eduardo Ladislao Holmberg. ¿Para qué? Para que esa institución, y el mismo Holmberg lo dice, lo escribe y lo publica en la revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, ¿no? Él dice, para el desarrollo de la ciencia, ¿no? La ciencia nacional, y también para que los argentinos empezaran a conocer cuál era la fauna de la Argentina, en tiempos donde no había ni celular, ni libros sobre la materia, ni guías de campo, me refiero, ¿no? Ni muy pocas listas de especies presentes en el país. Las primeras las hace, la primera lista de la fauna y la flora argentina a un nivel de conocimiento masivo lo hace el mismo Holmberg y se publica en uno de los anuarios que podríamos llamar hoy del INDEC, el equivalente al INDEC, que fue el Censo Nacional Argentino. Bueno, entonces a principios del siglo XX los zoológicos ya entran a jugar, a producir conocimiento, a dar a conocer la fauna. Con el correr de las décadas, en el caso argentino, en Buenos Aires con Clemente Onelli, por ejemplo, aparece el desvelo de la educación, tratar de educar a la gente. Cuando me digo educar, no es solamente que conozcan la fauna, sino a que tengan también, cultiven valores frente a esa fauna. Por eso no es casual que el primer día del animal se haya celebrado, conmemorado en el Zoológico de Buenos Aires. No fue una casualidad, fue que eso formaba parte del plan. Pero diría yo, desde la muerte de Nelly en adelante, es decir, a partir de la década del 30, asistimos a una suerte de confusión y crisis progresiva de los zoológicos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, es un tiempo de reflexión el que transcurre en la segunda mitad del siglo XX, donde los países mejor desarrollados lo supieron resolver. Y los países menos desarrollados como el nuestro, también son menos desarrollados en esta materia. No es que somos menos desarrollados nada más que en materia socioeconómica. No, también somos subdesarrollados en cómo le damos, cómo llevamos o conducimos las instituciones. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero bueno, vamos a repasar algunos casos. Cuando se revisan los documentos de la conquista española en Mesoamérica, por supuesto emerge el Totocali, esa colección de animales que tenía Moctezuma. Esa colección se encuentra documentada en el mapa de Tenochtitlan, es decir, la capital del Imperio Azteca, pero también se documenta con las excavaciones que se hicieron en México DF, donde está ubicado el Templo Mayor, es lo que ustedes ven en el centro del mapa de época. En ese centro, muy cerca de donde estaba el Templo Mayor, es donde se ubicaba esta colección enorme de animales vivos que tenía Moctezuma. Y el mismo Hernán Cortés, en su tercera carta de relación dirigida al rey Carlos I, le confiesa lo que él hizo, lo que vio. Él vio que ahí trabajaban unas 600 personas para mantener acuarios a través de estanques, donde había aves, él decía, aves que en todas partes había de todos los linajes. Y como Hernán Cortés se dio cuenta que esa colección de animales vivos
era tan cara, tan valiosa para el monarca y para los súbditos, decidió prenderle fuego. Es decir, la quemó, matando todo. Es decir, que las colecciones de animales vivos en la antigüedad no solamente formaban parte de la ostentación del poder, sino también que cuando había que tomar el poder del otro, se destruían como una forma de sometimiento, así como destruyeron las pirámides mayas, las aztecas, las incaicas, o las construcciones incaicas. Lo que en el resto del mundo pasó lo mismo, cuando uno visita un templo en Asia y mira para abajo, debajo de la mezquita está el templo hinduista o jainista, es decir, propio de la naturaleza humana imponerse, arrasando con lo que hay antes. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si bien eso estuvo y está en la historia, también a partir del principio del siglo XX comienza a haber algunas luces que señalan el camino. Sabemos que en tiempos de la conquista del oeste había entre 50 y 100 millones de bisontes en las praderas de América del Norte, con dos subespecies o razas, el bisonte del bosque y el bisonte de la pradera. Hacia 1890, cuando fue tomada esa foto, justamente pues ustedes están viendo en el ángulo inferior izquierdo, esa montaña de cráneos, quedaban de esos tantos millones que mencioné, apenas 750 ejemplares. Fue un zoológico, el zoológico del Bronx, el que salió al cruce de la extinción, y por suerte, en muy poco tiempo, en un par de décadas, logra hacer las primeras reintroducciones. Hoy, en Estados Unidos y Canadá, sabemos que hay más de 30.000 bisontes. Es decir, que como programa de conservación, piloteados de un zoológico, tenemos un ejemplo interesante, no es el único, por suerte, no es el único, hay otros en otras partes del mundo, pero menciono este porque está en nuestro continente, ¿no? Y porque una de las primeras medidas que tomó ese zoológico fue reintroducir poblaciones de estos bisontes primero en el Parque Nacional Yellowstone y después en el Parque Nacional Wind Cave. La foto que ustedes ven de abajo de todo es de 1913, abajo de todo a la derecha. Fueron dos vagones que se cargaron, si mal no recuerdo, fueron 14 bisontes que se liberaron en el Parque Nacional Wind Cave. Muy bien. Pero a veces pareciera que la experiencia ajena no es aleccionadora, no tiene potencial didáctico ni pedagógico, y cuando caemos en nuestro territorio, nos encontramos con este abanico de situaciones que generan muchas cosas negativas. Una de todas esas cosas negativas que genera es la confusión pública acerca de qué es y qué no es un zoológico. A ver, ustedes ya saben porque lo acabo de mencionar hace unas pantallas para atrás. Un zoológico tiene que generar conocimiento científico, tiene que desarrollar programas de conservación para especies y ecosistemas, tiene que contribuir con la cultura, mantener en condiciones de bienestar a todos los seres vivos que cobija. Y cuando uno revisa esto, está muy alejado de todo eso. Entonces, una institución que tenga animales vivos, pero no desarrolla estos objetivos, no es un zoológico, es una colección de animales vivos. No es otra cosa que eso. Llamar zoológico a este tipo de lugares, como el de Luján, es una falta de respeto para las instituciones auténticas. Es confundir un médico, un cirujano con un curandero. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, viendo esos malos ejemplos y muchas veces desconociendo los buenos ejemplos del mundo y también viendo que tampoco se practican en nuestro territorio, por supuesto adoptan una posición que es contraria a la existencia de los zoológicos. Digo esto porque no es que yo digo, no, los zoológicos de Argentina son maravillosos, hay que salvarlos urgentemente porque son instituciones divinas. No, lo primero que tengo para decir y compartir es, junto con Fidel Bacheto y Carlos Fernández Balboa, presentamos un diagnóstico de los zoológicos de la Argentina que es absolutamente crítico. Algunos medios reprodujeron ese
una síntesis de ese documento que puede descargarse desde la página de la Fundación Azara, gratuitamente, por supuesto. Entonces no es que no tenemos una mirada crítica, hipercrítica, y la hemos hecho pública. Pero además Fidel, vuelvo para atrás, 20 años atrás, había planteado en el capítulo 4 de su libro algunos criterios para que pudiéramos evaluar cómo se hacían las cosas en estas instituciones. Y en base a cómo se hacían esas cosas, él proponía hasta un sistema de evaluación clasificatorio para categorizar a los zoológicos de acuerdo a si eran de excelencia o eran retrógrados. Bueno, lamentablemente no se hizo. Pero cuando nosotros hacemos un diagnóstico hoy de cómo están las instituciones que llamamos generosamente zoológicos en Argentina, nos vamos a encontrar básicamente con que la mayoría cumple con estas deficiencias. Tienen a su frente personal no calificado, cuando digo no calificado es o que no tienen la formación académica afín a esta materia, o bien que no tienen la experiencia. Pueden tener pueden ser abogados, pueden ser politólogos, pueden ser arquitectos, pero tal vez con mucha experiencia en materia de conservación de la biodiversidad. Bueno, pero cuando no tienen ninguna de las dos cosas, no tienen ni la formación académica ni la experiencia, bueno, estamos en un problema. Y ese problema lo estamos viendo en la gran mayoría de las instituciones. Después, cuando revisamos cómo se maneja la gestión pública, la gestión de los gobiernos frente a estas instituciones, las vemos en la mayoría de los casos abandonada. La gestión es abandonar la institución a su suerte. Y en el mejor de los casos hay improvisación, pero planificación realmente es como la excepción a la regla. No vemos planificación, no vemos que se desarrollen planes para poder visualizar cuáles son los objetivos y a dónde quieren ir y cuáles son los planes maestros para alcanzar con métodos lógicos y predecibles esos resultados. Por lo tanto, cuando revisamos los protocolos de trabajo, nos encontramos con protocolos prehistóricos, o bien que tienen tantas falencias que son tolerantes a lo que llamamos las malas prácticas. Malas prácticas que tienen que ver no con el bienestar de los animales, sino con el malestar de los animales. ¿Y esto cómo se acompaña? Con empleados que muchas veces son capaces, pero están erosionados. La gente más valiosa de los zoológicos que yo conozco está erosionada. ¿Qué quiere decir erosionada? Están cansados, están desahuciados muchas veces, están cansados de remar en un mar de petróleo, con directivos o con superiores que no entienden de qué están hablando, y que cuando demandan más recursos humanos o financieros para alcanzar nuevos programas de conservación o desarrollar los que ya existen, se encuentran con un muro, ¿no? Entonces, cuando revisamos después cuál es la población animal, cuál es lo que históricamente se llamaba la colección animal, ¿con qué nos encontramos? Con lo que parece un circo fundido, con animales endogámicos, híbridos, mutantes, no encontramos hibridación de subespecies o razas geográficas, con lo cual, esto mismo pasó en Estados Unidos y pasa en Estados Unidos con los bisontes también. Por eso surgieron los studbooks o esos registros internacionales donde se trata de llevar el árbol genealógico de cada animal cautivo de distintas especies para tratar de mantener líneas genéticas que se correlacionen con lo que existe o existió en la naturaleza. Ahora, cuando revisamos en materia de seguridad, nos encontramos que la inseguridad prima por sobre la seguridad, ya sea de los animales, de los empleados, como de los visitantes. Y todo esto se ve coronado, en general, por un presupuesto que o es insuficiente, o cuando es suficiente, no siempre es bien aprovechado. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos ante este panorama? En esta semana se desató, diría yo, se desactivó, o se activó, mejor dicho, se activó la bomba que se llama Zoo de Córdoba, Zoológico de Córdoba, la ciudad de Córdoba. En buena hora, digo, ¿no? Que está en crisis, para nadie que esté en tema es una novedad. Pero por suerte las autoridades de la ciudad y de la provincia tomaron nota y están revisando qué hacer. ¿Qué van a hacer? No tengo ni idea.
Pero lo que yo sugiero hacer es por dónde podrían empezar. Por convocar a las instituciones referenciales, a los especialistas. En el caso de Córdoba los tiene y son muchos. Desde las universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, la Universidad Católica, el Centro de Zoología Aplicada, el Museo de Ciencias Naturales. O sea, hay instituciones a dónde recurrir, hay especialistas, hay gente muy capaz en la provincia. Entonces yo, como me refiero a Córdoba, me puedo referir a cualquiera de la Argentina. Pero ¿qué pasa? Normalmente las autoridades no recurren ni al CONICET, ni a las universidades, ni a los museos de historia natural, ¿no? Escuchan lo que dicen las ONGs. Yo trabajo para una ONG, pero yo primero recurriría a las instituciones, a los organismos oficiales, a los que tienen trayectoria. En el caso de Córdoba, instituciones como la Academia Nacional de Ciencias, fundada por Sarmiento, ¿no? No estoy diciendo instituciones que se quedan hace 20 años. Entonces, esa debería ser la primera opción y, por supuesto, complementarla con los especialistas de las entidades de bien público. Revisar después cuáles son los ejemplos exitosos en el mundo y en la Argentina. Revisar, a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que hicieron otros, y ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Algo fundamental, hacer un análisis de las necesidades de conservación, ya sea de la provincia donde esté emplazada la institución o de la región. Yo tuve un profesor magistral, Roberto Crowder, que nos inculcaba siempre que todo proyecto tiene que surgir de una necesidad, no de una ocurrencia, no de una preferencia personal, de una necesidad. Y la crisis ambiental es millonaria en necesidades. Entonces no inventemos nada. Revisemos cuáles son las necesidades y veamos de qué manera podemos contribuir a aliviarlas. Para eso, podemos revisar también la documentación, los libros que existen, que son muchos, ya les voy a mostrar algunos. Revisar modelos de gestión. Hay modelos de gestión públicos, modelos de gestión privados, modelos de gestión mixtos. Ahora, cuando hablamos de privado, ¿cuál fue el caso argentino? El caso del Zoológico Buenos Aires, por ejemplo, y el de Córdoba. Se los dio en concesión durante 25 y 30 años. Pero no está mal dar en concesión. Lo que está dar mal es concesionarlos a empresas que el objetivo central de una empresa es el lucro. No es una ONG cuyo objetivo central es el bien público. Ahí es donde está el tema. No quiere decir que no haya empresas que no cultiven el bien público. No. De hecho, hay buenos ejemplos de esto, pero son los más escasos, ¿no? Y por supuesto, una vez que uno tiene todo eso, tiene que redactar un plan, y un plan estratégico, que tenga una visión hacia dónde se quiere ir, que pueda poner en palabras cuál es la misión de la institución y con qué programas y proyectos los va a llevar adelante. Elaborar un presupuesto, porque todo esto puede ser muy lindo, pero si no se cuenta con los recursos financieros, no se va a ir muy lejos. Y si no hay respaldo político atrás de eso, tampoco se va a ir muy lejos. En algunos casos va a haber que adecuar la normativa, me refiero a casos provinciales. También a nivel nacional habría que desarrollar una normativa que obligue a las instituciones que mantienen colecciones de animales vivos a cumplir con una serie de requisitos mediante los cuales quien no lo cumple tiene que desaparecer y quien lo cumple tiene que seguir adelante. Pero a seguir adelante quiere decir desarrollar esos objetivos que escucharon ya 2 veces por lo menos. Todo esto tiene que ser evaluado. No existe la gestión sin evaluación, o por lo menos la gestión seria, diría yo, sin evaluación. Y en esa evaluación uno tiene que ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Y lo que no funcionó, corregirlo. Punto y aparte. A raíz de lo que venía sucediendo en Argentina, un grupo de colegas e instituciones, que ustedes pueden ver ahí sus logos, decidimos redactar un libro que llamamos Embajadas de la Naturaleza, refiriéndonos a la misión que deberían desarrollar los zoológicos, acuarios y oceanarios de Argentina para el siglo que está corriendo ahora. Asumiendo también que muchas instituciones no van a estar a la altura de las circunstancias y que lo mejor que le puede pasar es que desaparezcan y cuanto antes. Pero hay otras que consideramos no deberían desaparecer. Este libro lo pueden descargar gratuitamente desde el portal de la Fundación Azara también. No es el primer antecedente. O sea, a ver, seamos claros, no es que somos unos iluminados y que venimos a mostrar las grandes verdades de la vida zoológica. No, personas como Gerald Darrell, que fundó el zoológico de Jersey, en la isla de Jersey, el Canal de la Mancha,
publicó en los años 70 el Arca Inmóvil, el año 76. El Arca Inmóvil. Ya él imaginaba que un zoológico debía emular al Arca de Noé, a ese ejemplo bíblico, para rescatar a la fauna amenazada. ¿Por dónde empezó Darrell? ¿Por la megafauna carismática? ¿Por los elefantes? ¿Por los rinocerontes? No. ¿Saben por dónde empezó? Por los murciélagos, los roedores, las culebras, las boas, pero con la condición que estuvieran amenazadas. Es decir, que tuvo la sagacidad de poner foco en especies con problemas, en especies que estaban con necesidades, más allá que fueran carismáticas o no. También vemos que en el año 95, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, WASA, publicó su primer estrategia de conservación para zoológicos y acuarios. Esa estrategia de conservación ya marcaba el rumbo con claridad. Había un documento que para aquel que no tenía ni idea podía decir hacia dónde había que ir y qué había que hacer, repasando incluso cuál había sido el origen de los zoológicos y su evolución. De ahí para acá salieron muchos otros documentos, es más, salió una nueva estrategia de conservación para zoológicos y acuarios, salieron estrategias para el bienestar de los animales ex situ. Ahora, todos estos documentos que se pueden descargar gratuitamente, ¿ustedes creen que la mayoría de los directores de los zoológicos los han leído? ¿Los han estudiado? ¿Saben de qué se trata? Miren, pregúntenle a ellos. Yo lo que sé es que la mayor parte de la crisis que enfrentan los zoológicos en los países en desarrollo, la tienen las autoridades de quienes dependen. O porque no conocen la materia, o porque no se nutren de las instituciones, sobre todo con formación académica, como son el CONICET, las universidades públicas, también puede ser las privadas, desde luego. Pero piensen ustedes, qué curioso que la mayoría de los zoológicos grandes de la Argentina están emplazados donde están las grandes universidades públicas. Yo, qué raro, es no menos que extraño que la primera opción no haya sido consultarlas. Por el contrario, ningunean. Por eso digo, qué bueno, esta cuarentena en la cual estamos asistiendo nos permite ver un cambio que puede ser prometedor. El presidente de la Nación convocó, para tomar decisiones en torno a la crisis sanitaria, convocó a especialistas del ámbito académico. Es más, en las conferencias de prensa vemos que está sentado él, acompañado de gobernadores o jefes de gobierno, y atrás, o en los costados, vemos especialistas en salud humana. Bueno, eso es inédito. Para un país como la Argentina, parece inédito. Parece inédito. No fue inédito en los tiempos de Sarmiento, pero hoy parece inédito. En aquella época se convocaba a los que sabían. Hoy parece que estamos volviendo a ese círculo. Ojalá, y ojalá cada ministro emule al presidente de la Nación, convocando a las instituciones referenciales para nutrirse de la mejor información, de la más calificada, para tomar decisiones inteligentes y buenas, diría yo, acordes con las necesidades del país. Muchas veces me preguntan, ¿pero cuál es el zoológico ideal? Yo no lo conozco, pero sí conozco proyectos ideales en muchos zoológicos. Ustedes lo pueden revisar, esos ejemplos están bien desarrollados en el libro Embajadas de la Naturaleza, así que no me voy a explayar de algo que lo pueden encontrar. Pero voy a mencionar algunos ejemplos nacionales, algunas cosas que pasan en la Argentina, pero que parece que pasan desapercibidas, porque los directores de los ecoparques de Mendoza, La Plata y Buenos Aires parecen a veces ignorar todo esto. Entonces, bueno, les voy a compartir con ustedes algunas cosas buenas que nos pasan, que en mi opinión son inspiradoras y que debían inspirar a todos los zoológicos de América Latina y de los demás países que estén retrasados o que enfrentan crisis en materia de sus instituciones de conservación ex situ, para ver si nos puede ir mejor, porque necesidades tenemos muchísimas. Perdón, Museo Argentino de Ciencias Naturales,
creado con la patria, en 1812. Fíjense si tenemos instituciones añejas. Cuando la represa Yacyretá generó ese lago artificial de más de 100.000 hectáreas, sepultó, como les mencioné antes, los rápidos de Apipé. En esos rápidos vivía una familia de caracoles endémicos de esta región, una familia tiáride, que se caracteriza por haber tenido 5 especies, cuyas poblaciones son hembras, que se reproducen por partenogénesis, una reproducción asexual. Afortunadamente, ante la población, cuando se genera ese embalse en el año 93 y 94, la población cae a pique, por supuesto, desaparecido su ambiente, lo más esperable es que desaparezcan las especies. Pero afortunadamente, siempre hay gente noble y buena, digamos, y capaz. Apareció este personaje, Manuel Quintana, biólogo, que fue al rescate de esos caracoles y pudo lograr mantenerlos en cautiverio en el Museo de Historia Natural, o el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en Buenos Aires. Desafortunadamente, los caracoles, como ven en la foto anterior, tenían cubierta su valva por plantas acuáticas o algas que obstaculizaban distinguir una especie de otra. Cuando él entra a limpiar esos caracoles, descubre que de las 4 especies conocidas o descriptas, había una quinta no descripta, pero para cuando él la encuentra, ya no le quedaban ejemplares vivos en cautiverio. Perdón, me vuelvo a Manuel Quintana. Por suerte pudo clonar toda esta población en la Universidad Nacional de Misiones, y en su momento le hicimos la propuesta al director del Ecoparque de Buenos Aires, al licenciado Federico Iglesias, a que llegara a un convenio de cooperación con el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia para tener una tercera población en el Ecoparque de Buenos Aires. Y hasta donde entiendo, ha avanzado mucho esa gestión, por suerte. Bueno, miren bien esta foto, digamos, ¿dónde pudo haber estado tomada? Piensen unos segundos, porque no lo puedo escuchar a ustedes, pero mírenla bien, ¿dónde podría estar tomada esta imagen? ¿Y saben dónde está tomada? En el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Digo esto porque ese venteveo taxidermizado, dialogando con su ambiente, habiendo capturado o simulando que se capturó una libélula, nos permite trabajar educativamente de otra manera. No, históricamente se mostraban a los especímenes en vitrinas, con un cartelito. Hoy apostamos a los dioramas, y en este museo los pueden ver, pueden escuchar las aves, cuando funcionan los equipos, por supuesto, pero pueden escuchar las vocalizaciones de esas aves y comprender también por qué es importante conservar las especies de aves amenazadas, porque tenemos unas cuantas extintas. En el continente americano, abajo de todo, la paloma migratoria, el ave, paradójicamente, el ave más numerosa que se cree haya poblado la Tierra. Muestro esto porque si un museo de historia natural puede hacer eso, ¿cómo no lo va a hacer un zoológico bien parado en la vida? Muestro acá otro ejemplo gratificante, la Reserva Experimental de Orcomolle, en la provincia de Tucumán, que junto con el Instituto Miguel Lillo, junto con los especialistas del CONICET, de la Universidad Nacional de Jujuy también, participan en el rescate de la ranita marsupial de la banderita, Gastroteca gracilis, donde la reproducen en condiciones de cautiverio. ¿Para qué? Para conocer mejor su biología y para evaluar reintroducciones para donde haya desaparecido la especie, poder volver a fortalecer sus poblaciones. Yo creo que en esta etapa, voy a poner otro ejemplo, es el programa de conservación de la ranita de Balcheta, Pleurodema homunculae, llevado adelante por el Museo de la Universidad de La Plata, junto con el apoyo de Amphibian Ark y de la Fundación Azara. El programa Cururú, por ejemplo, lleva adelante un ejemplo paralelo al de la ranita marsupial anterior, donde se busca primero conocer la biología de estas especies amenazadas y endémicas, después revisar si podemos reproducirla en cautiverio, por suerte se ha logrado en los 2 casos, y hacer reintroducciones para evitar que la especie desaparezca.
Por supuesto, estas reintroducciones exigen el conocimiento sanitario, exigen cumplir con un montón de requisitos que son para otra charla, pero que no hay que desatender. Un caso que para mí yo aprecio muchísimo es el de Huiraoga, del cual ustedes van a tener una próxima charla. Así que no me voy a explayar mucho, simplemente digo que un centro de rescate de fauna puede mover la aguja para muchas especies amenazadas o especies que tengan problemas, más cuando están especializados en una ecorregión, en un ambiente o en una provincia como es Misiones y su selva paranaense. Yo pienso ahí que el trabajo de la familia Enfuso, de sus colaboradores, de sus técnicos, también con el apoyo del Ministerio de Ecología de la provincia y con la Fundación Azara, mueven la aguja, la vienen moviendo, rescatando especímenes, ejemplares vivos que son atropellados, baleados, rescatados del tráfico ilegal de especies. Entonces, digo, bueno, si una estación de rescate de fauna puede hacer esto, ¿cómo no lo van a poder hacer los grandes zoológicos de la Argentina, el de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Córdoba? La verdad es que lugares como este ponen la vara para que tenga que ser superada. Y en el caso de Huiraoga, ya desde la entrada, para que el visitante no tenga confusión alguna, se le explicita cuál es la misión. Por si entra alguno distraído, bueno, la misión es el rescate y la liberación de animales, no es la exhibición. No es la exhibición. Entonces, bueno, si podemos exhibir esto sin que obstaculice el trabajo de rescate, de rehabilitación, de reproducción, buenísimo. Pero ahí está la misión. Muy bien. Vuelvo ahora al caso del ecoparque, donde por suerte se dio continuidad a algunos programas de conservación que se desarrollaron en tiempos de la concesión. Aunque fue una concesión privada, en manos de una empresa, esa empresa, por suerte, impulsó programas de conservación. Pocos, mucho menos de los que podría haber impulsado, pero los impulsó. Entre ellos, los programas de crioconservación o la conservación de muestras de tejidos, óvulos y esperma de especies silvestres que por primera vez en la Argentina. Pues todo el mundo conoce el programa del Proyecto Cóndor, en convenio con la Fundación Biondina, un programa que tiene un alcance en América Latina, que ha ajustado las técnicas de reproducción y de manera colegiada, trabajando en red con muchas instituciones, así que me parece que es un ejemplo muy bueno en este sentido. El programa de conservación y rescate de aves rapaces, que también el Ecoparque lleva adelante junto con la Fundación Cabureí y también con la Reserva Ecológica Costanera Sur. Esto es interesante porque este programa trabaja anclado en un zoológico grande como el de Buenos Aires, que ahora llamamos Ecoparque, con un área protegida de la ciudad, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde funciona un centro de rescate de fauna y donde, si bien al principio el foco eran las aves rapaces, hoy por suerte la Fundación Cabureí se ha erigido como la institución cabecera para el rescate de aves dentro del territorio de la ciudad y fuera de la ciudad también, porque trabajan con especies amenazadas como las águilas coronadas, han prestado colaboración para los estudios del carancho austral en la isla de los Estados, ha formado cantidad de gente, así que para mí es todo alabanza a este programa de conservación. Nunca me canso de felicitarlos y por todo lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. También hay instituciones con claroscuros, digamos, cuando yo reviso la historia del mundo marino y sus orcas no me causa gracia, pero cuando yo veo que la institución también, a través de su fundación, contribuye al rescate de lobos marinos, de pingüinos, de cetáceos que caigan varados, bueno, me da la esperanza que la institución está encontrando el rumbo hacia dónde es que hay que trabajar. Recientemente se creó el Acuario del Río Paraná, en Rosario. Me parece que es una institución interesantísima, no solo por las exhibiciones, donde uno puede aprender a conocer o reconocer la diversidad biológica de nuestros cursos del río Paraná, por ejemplo, con peces que compartimos en el río de la Plata y afluentes,
sino también por la concepción de la institución con un componente muy poderoso en materia de ciencia, de generar conocimiento y trabajar sobre problemas de conservación como los microplásticos, de contribuir al manejo sostenible de los recursos pesqueros, arrancar con la visita guiada por los jardines donde tratan de recrear los ecosistemas o las ecorregiones de la provincia de Santa Fe, para luego culminar con el sector de acuarios. Entonces digo, esto me parece que es un caso interesantísimo para, para conocer, para revisar, para tomar como ejemplo. La Fundación Temaiken, junto con Aves Argentinas, por ejemplo, desarrolla un programa de conservación para el cardenal amarillo. Sabemos que es una especie que sufre un tráfico muy intenso y bueno, poder encontrar con un lugar que pueda recibir estos animales decomisados, que pueda hacerles muestreos de ADN y liberarlos de acuerdo a su identidad genética, me parece que es algo que realmente nos da mucha esperanza. No es el único proyecto de Maiken, también trabaja con el Ciervo de los Pantanos, con un consorcio de ONGs, de instituciones del gobierno y ONGs, con la población de ciervos del Delta, que muchas veces padece furtivismo o problemas de conservación. Y desde luego sus programas educativos. En función de esto quisiera resaltar la cartelería, por ejemplo, que lideró, cuya redacción, concepción, la lideró el médico veterinario Sergio Fernández para el Centro de Conservación Aguará, en Paso de la Patria. Yo cuando, de hecho, colaboré con él, pero para mí esa cartelería fue concebida por él de una manera muy original y muy inteligente, donde efectivamente lo que nosotros desearíamos en nuestro corazón es que no tuviéramos necesidad de recurrir al cautiverio para poder salvar una especie amenazada. Pero la verdad es que las instituciones de conservación ex situ funcionan como la Cruz Roja. A nadie le gustan los hospitales de niños, ni ver los niños enfermos, pero necesitamos hospitales de niños para salvar a la infancia argentina. Un ejemplo cruzando la otra orilla, para encontrarnos con nuestros hermanos uruguayos, es el parque en Bopicuá, cerca de Paysandú, donde este lugar, liderado por Juan Villalba Macías, ha logrado devolverle a Uruguay una especie extinta como el pecarí de collar. Pero además, con esta sagacidad para la educación y para la comunicación. Fíjense abajo de toda la izquierda la escena que ven. Un puma persiguiendo un venado a las pampas. Estos son fotos, gigantografías a escala real, recortadas, llamamos crop a eso normalmente, ¿no? Y puestas en un ambiente natural. Es decir, yo no necesito, como hace 100 años, tener animales para mostrar que están o que están amenazados. Puedo recurrir a este tipo de apoyaturas o recursos para poder comunicar también. Me parece que eso es interesantísimo. Entonces, para la recreación, la comunicación, esos son recursos importantes, sobre todo si yo tengo que reproducir venado las pampas y me conviene vedarlos a la vista del público, bueno, esta es una opción muy válida, muy buena. Ahora bien, ¿qué nos está pasando pese a todo lo que acabamos de ver? Que a partir de los 90 empezaron a cerrarse, clausurarse los zoológicos, es decir, a demostrar su incapacidad para adecuarse a los tiempos que corren. Cuando miro esto, yo miro esta lista con un cóctel de sensaciones, ¿no? Empezando por el zoológico de San Fernando del Valle de Catamarca, hasta el zoológico de Córdoba hoy que se está evaluando qué va a pasar, se pasó por una oleada de cierres directos sin evaluación previa. Y en algunos casos yo había visto evoluciones increíbles. Por ejemplo, el zoológico de Rosario, que era de esos zoológicos quedados en el tiempo, había asumido una persona, María Esther de Linaro, que venía del mundo del proteccionismo y había empezado a hacer una serie de cambios humanizantes, diría yo, de ese zoológico antiguo, que desgraciadamente quedó abortado. Yo creo que si esa persona hubiera tenido los recursos necesarios y el acompañamiento de los especialistas, hoy el Zoológico Rosario podría estar moviendo alguna aguja
en la conservación de las especies amenazadas de Santa Fe. Pero los casos más preocupantes, en mi opinión, son los de las instituciones que fueron referenciales en la Argentina y en América Latina, como Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Córdoba. Miren, no es casualidad. En el año 2016 se decide interrumpir las gestiones de los zoológicos de Buenos Aires, La Plata y Mendoza, y en los 3 casos, en 3 jurisdicciones diferentes, se les cambia el nombre por ecoparque. Una palabra bastante infeliz, porque ecoparque se asocia a nivel mundial con estaciones o parques de reciclado de residuos. Y yo creo que no estamos hablando de reciclar residuos, sino la biodiversidad y cómo nos comportamos frente a ella. Así que es un nombre bastante infeliz. Entonces esas instituciones que cerraron, ¡pum!, desaparecieron. Luego, con el caso del Ecoparque de Buenos Aires, se inició un proceso de manera desafortunada. En buena hora que se haya interrumpido la concesión, en buena hora que se haya parado la pelota para ver a dónde había que ir, pero en lugar de consultar a las instituciones más especializadas, como las que mencioné, del CONICET, la Universidad de Buenos Aires, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, o la que más les gusta a ustedes, no, optaron por hacer un llamado a un concurso internacional de ideas, porque efectivamente el ministro Andy Freire no tenía idea alguna de qué era lo que había que hacer. Pese a que algunas ONGs se acercaron, como la Fundación Azara, para elevarle propuestas con ideas de esos documentos internacionales, por ejemplo, hacia dónde había que ir. Bueno, al día de hoy sigue habiendo poca claridad. Cuando uno revisa la comunicación, la gestión del ecoparque, bueno, no estamos viendo señales muy claras. Por ejemplo, comunicar usando un pavo real de imagen de batalla o emergente es un desatino, creo yo. Teniendo tantas especies amenazadas en Argentina, recurrir a un pavo real es de pavotes. Y haber derivado alegremente, regalado 3 osos de anteojos, sin haber ni siquiera intentado pensar, evaluar de qué manera se puede linkear el trabajo, esos 3 animales, y linkearlos con el trabajo de conservación e investigación que está desarrollando el licenciado Fernando del Moral en las yungas de Salta y Jujuy, digamos, es como realmente saber desaprovechar una oportunidad única y haber gastado mucha plata a cambio de nada. Para ir terminando, les voy a decir esto. Mi generación asistió a la estupidez de los circos. En los malos circos, los leones se comían a los domadores. Y los malos circos terminaban desapareciendo. Muy bien. Diría Bioy Casares, el mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez. Aplica perfectamente. Entonces yo pienso que ahora, ¿qué va a pasar? No sé. Lo que sé es que, así como Darwin decía, nos contaba en su Origen de las Especies, que había una selección natural, se producirá una selección natural en las instituciones de la Argentina. Yo anhelo de todo corazón que la supervivencia de los más aptos domine y que logre sacar adelante las instituciones zoológicas por una única y gran razón. La biodiversidad se está desangrando cotidianamente. No podemos darnos el lujo de perder una institución. Cerrar un zoológico que puede ser transformado es fracasar, es un buen ejemplo de fracaso de gestión pública. Se cierra una institución cuando al frente de ella está una persona fracasada. Entonces pienso que ustedes pueden contribuir enormemente con su opinión, con su forma de ver las cosas, realmente a evitar que se cierren instituciones que pueden ser transformadas. La oportunidad está. Si la vamos a aprovechar o no, la verdad no lo sé. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que quieran formularme.